Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Madre mía, qué notición tenemos hoy. Si pensaban que el huracán Demet Özdemir había tocado techo, prepárense, porque la cosa se pone aún más interesante. Estamos hablando de una actriz que no solo está arrasando en pantalla con su papel de Nisan en Eşref Rüya de Canal D, sino que se ha convertido en un auténtico fenómeno social. Pero ojo, que la cosa no se queda solo en el rating. Lo que ha pasado hoy, 26 de noviembre de 2025, es una declaración de intenciones por parte de Canal D que no podemos ignorar. No es casualidad que la propia cadena le esté dedicando un artículo súper especial, un análisis casi editorial, sobre su poderío. Esto es mucho más que promoción. Es la confirmación oficial de que Demet es, ahora mismo, la estrella más potente del firmamento turco. Piensen en esto. Canal D está usando, y mucho, la imagen de Demet para promocionar Eşref Rüya. La ponen por todas partes, y con razón, porque la serie con Altay Ulusoy está siendo un éxito rotundo. Pero el artículo es la joya de la corona. Lo han lanzado hoy y el título ya te dice todo. Habla de su poder en redes sociales y de lo mucho que se está hablando de ella. Es un espaldarazo institucional al fenómeno Demet. Voy a compartirles la parte que más me ha flipado de este texto de Canal D, porque es donde de verdad se ve la magnitud de su estatus. El artículo empieza fuerte, sin rodeos. Es uno de los nombres más comentados de los últimos tiempos. Boom. Directos al grano. Continúa diciendo que Demet sigue recibiendo la máxima puntuación del público por su personaje de Nisan en la exitosa serie de Canal de Eşref Rüya. ¿Se dan cuenta? Cada escena suya se convierte en tema de conversación. Es más, el texto subraya que, además de su éxito en la serie, su impacto en las redes sociales es lo que la hace destacar de verdad. Y aquí viene lo jugoso, la referencia al premio. Últimamente también hemos hablado del poderoso impacto que tiene Demet en las redes sociales, por lo que no es casualidad que haya recibido el súper importante premio Actriz Inspiradora del Año. No lo dicen en vano. Este premio no es solo por actuar bien, es por inspirar, por su influencia. El artículo sigue analizando lo que yo les he estado contando desde hace meses. Demet es un foco de interés constante, tanto por su actuación como por lo que comparte en sus cuentas. Y la conclusión de Canal D es clara. Gracias a su trabajo en Eşref Rüya, Demet Özdemir es vista como una de las estrellas femeninas más poderosas de toda la industria televisiva. Y la prueba del algodón, el dato que lo confirma todo, es su locura en Instagram. El artículo destaca, más de 17 millones de seguidores en Instagram. Y no es solo tenerlos, es usarlos. Dicen que es muy activa, y claro, como yo, que estoy siempre al loro para traeros todas las novedades de su feed y sus stories, vemos que la interacción con los fans es una barbaridad. La cantidad de likes y comentarios en todas sus fotos es demencial. Es la personificación de la influencer con talento interpretativo. Para mí, que Canal D publique un artículo así, tan detallado y elogioso, es un gesto de reconocimiento enorme. Es su manera de decir: esta es nuestra estrella y estamos orgullosos de que triunfe con Eşref Rüya junto a Altay Ulusoy. Es una alianza de poder. Demet no es solo una empleada, es la cara visible del éxito de la cadena. Me ha encantado este análisis, porque refleja exactamente lo que está pasando en la realidad. Su ascenso imparable no es solo un trending topic pasajero, es una realidad cimentada en talento e influencia social. Si quieren leer el texto completo, que es oro puro, pueden ir a la web de Canal D y buscarlo. Pero la esencia es esta: Demet Özdemir ya no compite, ella establece el listón. Es la reina indiscutible del momento. Demet Özdemir ya no compite, ella establece el listón. Es la reina indiscutible del momento. Y a ver, analicemos este fenómeno desde la perspectiva del backstage, que es lo que nos gusta a nosotros. Cuando una cadena como Canal D invierte tanto en validar la imagen de una actriz, no es solo por agradecimiento, es una estrategia de negocio magistral.
Saben que cada publicación de Demet, cada story que sube, no solo mueve a sus 17 millones de seguidores, sino que automáticamente se convierte en publicidad gratuita y, lo más importante, publicidad creíble para Sref Ruya. Es el binomio perfecto: talento en pantalla con Atay Ulusoy y poder de convocatoria fuera de ella. ¿Se imaginan la presión que debe sentir Demet? Pero a juzgar por su sonrisa y su actividad, ella lo está manejando con una profesionalidad impecable. Hablemos un poco de la rumorología que siempre acompaña a estas megaestrellas. En los foros y en Twitter, o X, como quieran llamarlo, no paran de circular teorías. Hay quien dice que esta maniobra de Canal D es la antesala de un contrato de exclusividad aún más grande, que van a blindarla para que no se les escape a otras productoras que están desesperadas por tenerla en sus filas. Otros, más románticos, insinúan que esta conexión especial entre la cadena y Demet podría tener ramificaciones en nuevos proyectos fuera de la actuación, quizá como productora o incluso como imagen de alguna iniciativa social de gran calado. Yo, personalmente, creo que la cosa va de cimentar una relación a largo plazo, de convertir a Demet en el rostro de la cadena, algo así como las grandes estrellas de Hollywood con sus estudios en la época dorada. Y es que lo que está haciendo Demet va más allá del guión. Recordarán ustedes aquella pequeña polémica que hubo la semana pasada sobre el vestuario de Nissan, que si era demasiado atrevido para una escena o si no reflejaba bien la evolución del personaje. Pues bien, Demet no dijo ni una palabra en público, pero casualmente, al día siguiente, subió una serie de fotos a Instagram con un look muy similar al de la serie, pero con un toque personal, y la respuesta de los fans fue tan masiva y positiva que silenció a los críticos de inmediato. Eso es poder blando en las redes, amigos. Es utilizar tu plataforma para manejar la narrativa. Sabe cómo interactuar, cómo dar justo lo que el público quiere, y al mismo tiempo, protegerse. Hay una anécdota que me llegó por una fuente muy cercana a la producción, no puedo dar nombres, ya saben cómo va esto, que refleja su dedicación. Cuentan que, para una escena particularmente emotiva en Sref Ruya, Demet no se fue a casa en toda la noche. Se quedó en el set, ensayando sus líneas, pidiendo consejos al director incluso de madrugada, porque quería que ese momento fuera perfecto, que la emoción de Nissan traspasara la pantalla. Cuando le preguntas a la gente que trabaja con ella, todos insisten en lo mismo: es una perfeccionista, y, a pesar de la fama y los millones de seguidores, sigue siendo humilde y trabajadora. Este artículo de Canal D es, en el fondo, un reconocimiento a esa ética de trabajo incansable, que, combinada con su carisma natural y su manejo maestro de las redes, la han catapultado a una estratosfera donde muy pocas actrices turcas han llegado. Y si la cadena lo dice, es porque es la verdad del momento. Demet es la inspiración, la influence y la estrella que todos quieren tener. Estaremos muy atentos a qué otros movimientos hace la cadena para seguir elevando a su actriz inspiradora del año. Esto no ha hecho más que empezar.